Hola niños, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Por si ocurre algún accidente, vamos a grabar nuestra lección de hoy. Así que los invito a que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu bendición, gracias por tu amor. Ayúdanos a disfrutar y aprender mucho de tu palabra sobre la vida de Jesús y de sus seguidores. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, vamos a ver una muy linda lección y se llama Escape de la prisión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a personas que están en prisión o alguna vez se han sentido así como encerrados? Cierto que a veces eso es muy incómodo. Ahorita en cuarentena lo estamos experimentando un poquito, ¿cierto? Eso de estar tanto tiempo encerrados en casa. Entonces a veces se vuelve un poquito cansón. Pero aún en casa es muy manejable y podemos pasar bien. Pero ¿qué tal que a nosotros nos encarcelaran y más si nos metieran en la cárcel injustamente? De eso se trata hoy nuestra lección. Así que vamos a ver. Bueno, nuestra lección de hoy, como les dije, se llama Escape de la prisión. Y vamos a ver que vamos a aprendernos el versículo que está en Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvar. Eso quiere decir que Dios envió a Jesús para salvarnos a nosotros y ninguna otra persona en el mundo mundial, en el universo, nos puede acercar a Dios, puede hacer que nosotros volvamos a tener una relación con el Padre Celestial, sino solamente Jesucristo, ¿cierto? Así que repitamos el versículo, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvar. Hoy nuestro enfoque es que en la iglesia aprendemos que Jesús es lo más importante. Jesús es lo más importante para nuestros corazones y para nuestra vida. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a adorar a Jesús, ¿cierto? Así que debemos concentrarnos en alabarle y en adorarle a Él, no en charlar con el amiguito, ni en estar jugando, ni en nada de esas cosas. Primero, nos enfocamos en Jesús, porque Él es la persona más importante de la reunión cuando estamos en la iglesia. Bueno, les voy a contar que los discípulos, es decir, los apóstoles, habían despedido a Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Jesús murió, resucitó, ¿cierto? De los muertos al tercer día, fue levantado y ascendió al cielo. Pues después de eso anduvo 40 días con todos sus seguidores y compartió con ellos y luego subió al cielo, pero les dijo que les iba a enviar a alguien que les iba a acompañar y ese alguien era la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces les estaba acompañando y guiando, ¿cierto? Y ellos empezaron a hablar en el nombre de Jesús a todas las personas y a decirles que no había otra persona en la cual ellos pudieran tener redención de pecados. Pero resulta que los líderes judíos y el sumo sacerdote de los judíos estaban enfadados. ¿Se acuerdan que ellos fueron los que promovieron de que Jesús fuera crucificado en la cruz? Pues ellos estaban molestos porque los discípulos decían que Jesús no se había quedado muerto, sino que había resucitado. Y no solo eso, en el nombre de Jesús estaban sanando enfermos y levantando muertos. Antes de que esto ocurriera, Pedro y Juan habían ido a un templo allá en Jerusalén y en la puerta
había un hombre que era cojo de nacimiento, tenía más de 40 años de edad, ¿cierto? Y él les pidió limosna, pero ellos le dijeron, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate, camina bien. Y Pedro le dio la mano derecha, lo levantó y cuando este señor se paró, pudo caminar bien. Eso lo vieron todas las personas en Jerusalén y muchos estaban creyendo en Jesús. Por eso los líderes de los judíos estaban enojados y también el sumo sacerdote de los judíos. Y ellos se reunieron para hacer encarcelar a los discípulos de Jesús, especialmente a Pedro y a Juan. Y los hicieron encarcelar para atemorizarlos, para que pensaran y reflexionaran que lo mejor que podían hacer era no seguir hablando del nombre de Cristo. Pero ese día, en esa noche, cuando ellos fueron y los encarcelaron y los líderes religiosos estaban muy furiosos, sucedió un milagro. De los líderes religiosos habían personas que no creían en los ángeles y personas que no creían en los milagros. Ellos se llamaban los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en milagros, pero esa noche Dios les iba a demostrar que Él sí hacía milagros y que los ángeles sí existían. Pues resulta que cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel, estaban encadenados, un ángel del Señor se les apareció y les dijo que se levantaran. Las cadenas se cayeron y el ángel les dijo, los voy a sacar de aquí, pero mañana sigan hablando del nombre de Jesús a todas las personas que estén a las afueras del templo y en el templo. Y resulta que el ángel los sacó y los guardianes de la cárcel ni se dieron cuenta. Ellos estaban como dormidos porque estaban muy confiados de que Pedro y Juan estaban encadenados y encarcelados. Pero el ángel los sacó. Y al otro día, el sumo sacerdote y los líderes religiosos se reunieron para ver qué les podían hacer a los discípulos de Jesús, pero llegaron a la conclusión de que no les podían hacer nada porque la mayoría de la gente estaba creyendo en todo lo que ellos estaban enseñando, porque además habían visto milagros y más de 5,000 personas habían creído ya en Jesús a través del testimonio de los discípulos. Entonces el sumo sacerdote y los líderes religiosos mandaron a buscar a Pedro y a Juan, pero resulta que cuando los guardianes del templo fueron a mirar, pues todo estaba cerrado, la cárcel estaba cerrada y las cadenas estaban ajustadas, pero Pedro y Juan no estaban y salieron corriendo a decirles al sumo sacerdote y a los líderes religiosos que ellos ya no estaban en la cárcel. Esto los sorprendió mucho a los líderes religiosos y al sumo sacerdote. Y también los hizo enojar bastante porque se dieron cuenta de que Pedro y Juan estaban a las afueras del templo y seguían hablando de Jesús. No les había dado miedo que los hubieran metido a la cárcel, ni que los hubieran azotado, ¿cierto? Y los mandaron a llamar. Y les dijeron, ¿no les dijimos que no siguieran hablando del nombre de Jesús? ¿Por qué siguen haciéndolo? Y Pedro y Juan les dijeron, nosotros debemos hablar de Cristo, de ese Cristo a quien ustedes mandaron a matar, pero que resucitó al tercer día y que vive y que Él puede llevarnos a tener una relación con el Padre Celestial. Así que nosotros no nos podemos quedar callados porque nosotros deseamos obedecer primero a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Y el sumo sacerdote y los líderes religiosos no lo podían creer. ¿Cómo estos hombres eran de valientes por seguir el nombre de Cristo y predicarle? ¿Cierto? Sin embargo, estaban enojados porque no les podían hacer daño aún, porque la gente estaba de parte de ellos, porque todos habían visto las cosas buenas que ellos habían hecho en el nombre de Jesús.
Y ellos estaban diciendo que ellos no habían hecho milagros, sino que Jesús había hecho todo lo que había pasado a través de ellos. Y ellos seguían diciendo que Jesús estaba vivo y que era el Salvador. Por eso el sumo sacerdote y los líderes religiosos estaban tan, pero tan furiosos, ¿cierto? Pero Pedro y Juan estaban tranquilos. ¿Saben por qué, niños? Porque para ellos lo más importante era Jesús. Y así como para Pedro y Juan y para los demás discípulos, lo más importante era Jesús, para ti y para mí también debe ser Jesús la persona más importante en nuestro corazón y en nuestra vida, porque a través de Cristo nosotros podemos tener una buena relación con el Padre Dios, porque a través de Cristo nosotros recibimos al Espíritu Santo, que es esa maravillosa persona que nos guía, que nos habla a nuestro corazón y que nos ayuda a seguir adelante. Niños, cuando nosotros vayamos a un centro de paz, cuando nosotros vayamos a la iglesia, cuando ya podamos reunirnos, ¿cierto? En las iglesias y en las casas, recordemos entregar esa horita y ese espacio a Jesús, alabarle y hacer de Él la persona más importante para nosotros. Pero también cuando estemos en el colegio y cuando estemos en casa, pensemos que Jesús está con nosotros, porque Él está allí con nosotros y que Él nos ama y que Él quiere que nosotros seamos sus seguidores y que hagamos las cosas buenas que Él quiere que hagamos y no las malas. Así que yo te invito a que ores conmigo en esta tarde. Papito Dios, te doy gracias por enviar a Jesús a dar su vida por mí. Perdóname por mis pecados y ayúdame a ser un niño y una niña como tú quieres que yo sea. Transfórmame en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo y que tu gracia me acompañe. Me pongo hoy en tus manos y te pido que Jesús sea esa persona más importante para mí, más que todo lo demás. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén. Bueno, Dios te bendiga y un abrazo. Y enseguida seguimos a la sección, de preguntas. Vamos a ver a quién le va hoy mejor. Pero recuerden que todos y todas somos ganadores, ¿sí? Recuerden que las preguntas ya están hechas. Solamente es que hayan visto el video y las hayan respondido. Y ya simplemente es cuestión de quién levanta primero la mano. Bueno, Dios los bendiga.